Acá, todo lo que usamos, la ropa de la selección, la remera, trucha original, lo que sea, la bandera como capa o como bufanda, lo que sea, todos estos días, había de todo, católico, judío, musulmán, ateo, anticristiano, comunista, libertario, peronista, radical, más milico, menos milico. Y eso es algo interesante, ¿no? Que haya sucedido eso con la selección. El trasfondo es un país realmente melting pot, un país que adopta al que viene, saca lo mejor y lo usa para crear algo mejor de lo que hay. Es como que la argentinidad necesita un reconocimiento del otro. Claro. No te lo da ni la sangre, ni dónde habías nacido, y por eso la Constitución Nacional intenta abarcar prácticamente a todo el universo. Sí. Es que se reconoce uno a otro la argentinidad. Me gusta el punto porque volvemos al que decíamos, donde intentamos argentinizar. La calle estaba muerta. Había la tristeza, pero creo que la desilusión vino también por la emocionalidad que generaron antes. ¿Qué pasó? Porque algo pasó. Y empiezan miles de teorías conspirativas, la mayoría bastante ridículas, aunque estaría bueno que se hable de frente qué es lo que le pasó a la Argentina. Evidentemente, emocionalmente, estaban mucho más abajo que el resto de los partidos. Está totalmente comprobado que la psicología afecta mucho al físico. Y en cualquier deporte, cuando uno llega a la plenitud, si no es en la final, si es antes, uno decae. Y contra Inglaterra alcanzaron un clímax total de energía, de positividad, de emocionalidad. Y yo interpreto que se vaciaron y no les quedó nada. Ya no les quedó más energía en la cabeza para jugar la... Bienvenidos al episodio número 25 de Craft Courier, en nuestra cuarta temporada. En este episodio hablaremos de lo que dejó el Mundial. Vamos a analizar temas de nacionalismo, de redes, del desempeño propiamente deportivo. Y por último, hablaremos de las acusaciones que recibió Argentina en las redes sociales, tanto en la previa como después del partido. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Tristes y acongojados después del resultado. Sí, decir que estamos bien es una forma de decir, o es algo que ya lo he tomado habitual para comenzar los episodios, pero no siempre significa cómo uno se siente. Tal cual. Para decir respecto al Mundial, que es el gran tema, creo que es un buen momento para reflexionar, tanto como individuo, ser humano, tanto como colectivo, como sentirse representado por una nación, incluso desde el punto de vista de los valores, ¿no? De lo que puede representar un seleccionado o algo por el estilo. No solo seleccionado, sino la hinchada, todo lo que circula en el momento del Mundial. Sí, hay muchas cosas más allá de la parte deportiva que vamos a poder analizar. Pero valía la pena hacer un episodio post-mundial, porque además hemos hablado a lo largo del mundial siempre un pedacito del comienzo de los resultados de Argentina, del mundial. Hicimos un episodio específico sobre el mundial más caro de la historia, que lo fue. Pero bueno, la mayoría escucha y no tenemos un video completo de lo que estamos hablando si hacemos reels, pero yo estoy con la camperita de la selección argentina, que me acompañó todo el mundial, para darle un buen cierre. Valía la pena hacerlo sin cábalas, no creo en las cábalas, eso no creo en nada de todo eso. Pero nada, es simplemente una linda camperita. Sí, es como una escarapela en una fecha patria. Exactamente. Bueno, arranquemos por la parte deportiva. Después tendremos mucho tiempo para hablar del resto de las cosas. Deportivamente, perdimos 1-0, parecido al 90, también habíamos perdido 1-0, parecido al 2014. Argentina nunca perdió una semifinal cuando la jugó, siempre fue directo a la final, pero sí perdió finales, ¿no? Jugamos 7, perdimos 4, ganamos 3. Ahora nunca perdimos una final por más de un gol cuando la perdimos. Siempre fue por un gol de diferencia, o dos, no me acuerdo del 30 si fueron 1 o 2, pero bueno, muy poco. En general 1-0 hemos perdido. Y eso demuestra que somos un grande, ¿no? Claramente. Además, 7 finales, solo nos supera Alemania. Estamos empatados con Brasil en cantidad de finales.
Alemania tiene 8. Argentina es un grande del fútbol mundial, en especial en los segundos 50 años de lo que va de mundiales, más o menos. Quedan 4 para los 100, pero la segunda parte somos claramente un actor decisivo. Antes pudiéramos haberlo sido, de no haber sido por Perón, que nos dejó sin 2 mundiales, y otro tercer mundial que no fuimos por también problemas organizativos, momentos en los cuales teníamos a Di Stéfano, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué hubiera sido historia contrafáctica? Minga a ese artilugio de los historiadores para que uno no pueda revisar la historia. Hubiéramos tenido equipos fantásticos. Le hubiéramos disputado a Pelé y a todos los demás la primacía, sin ninguna duda. Así que Perón, gracias por dejarnos sin 2 estrellas. Sí, para volver al tema deportivo, creo que hay una gran desilusión general con el desempeño del partido, pero, y que esa desilusión o esa decepción intenta buscar ciertos calmantes o ciertas explicaciones en teorías, ¿no? Sí. Que es muy común, no es solo para Argentina, le ha pasado a varias selecciones, ya sea porque han perdido finales o porque no tienen el desempeño que por ahí espera el público general. No sé, pienso en Brasil, ¿no? Todas las teorías conspirativas que hay detrás del seleccionado brasilero de por qué no gana, que incluso se había hecho una muy famosa ahora de que no ganan porque antes la mayoría de los jugadores eran católicos y ahora son evangélicos, y eso hace que en el desempeño haya un problema. Y después, teorías más sofisticadas, ¿no? Pero Sí, pero bueno, Brasil simplemente juega mal. Cambió sí, su forma juega de mal. juego. Ganan todas las Copas Libertadores porque tienen mucha plata y tienen buenos jugadores, no cabe ninguna duda, y muy buenos equipos. Los que juegan en Copa Libertadores son muy buenos equipos. Pero bueno, nacionalmente Pero también por quien se enfrentan. también. El seleccionado argentino es muy bueno internacionalmente, en la Copa del Mundo, en la Copa América, etcétera, pero también es muy malo en el fútbol argentino como tal. No tan malo como otras ligas, pero es un desempeño No. bastante mediocre para lo que se espera. Duele ver un partido muchas Sí, veces de la sí, Liga yo Nacional. he visto un tuit de, ahora tenemos que estar preparados para empezar a ver esto, un partido de Copa Argentina que eran pelotazos de uno a otro. Porque, lo hemos dicho muchas veces a lo largo del Mundial, estuvo muy bueno la competencia deportiva del Mundial en general. Hubo partidos espectaculares, equipos que jugaban muy bien, equipos que jugaban no tan bien, pero que hacían buenos desempeños. No sé, Cabo Verde, impresionante, no perdió ningún partido en los 90 minutos. No le ganó ni el anterior campeón ni el actual campeón en los 90 minutos. Fue una gran copa, la verdad. El Mundial estuvo muy bueno, muy divertido. Estadios llenos. El más caro de la historia, sin ninguna duda. Hubo equipos, Inglaterra, por ejemplo. Y no me recuerdo otro más, creo que Uruguay. Viajaron una cantidad de kilómetros impresionantes. Viajaron muchísimo, realmente muchísimo. La huella de carbono, te la regalo. Ahí nos olvidamos un poco de... Hubo movimiento. Sí, Infantino. todo lo que se ahorró en Argentina en huella de carbono lo usó Infantino en este mes y medio. Sí. Impresionante. Pero estuvo muy bien, muy divertido. Deportivamente hubo emoción. Y en el tema de la emocionalidad y en la forma de juego, yo creo que Argentina le aportó al Mundial una cuota importante de eso, de la emocionalidad. Fuimos unos actores que generamos atractivo e interés para el mundo en cómo jugamos, cómo definíamos los partidos. Argentina claramente en un equipo distinto del 2022, en el cual dominábamos absolutamente por 80 minutos. Después el equipo caía en su rendimiento. En el deporte hay un concepto que es cerrar los partidos, cualquier deporte de conjunto. Los partidos tienen diferentes momentos, ¿no? El cerrar el partido en cualquier tipo de deporte, muy importante, porque hay rachas, y entonces si dejas al otro que tenga una racha, entonces contra Australia, contra Holanda, contra Francia, los dominamos completamente en el Mundial anterior y en los últimos minutos nos la hicieron padecer. Acá fue al revés, ¿no? Durante 80 minutos jugábamos más o menos movimiento lateral, interesantes movimientos de los delanteros
Sí, abriendo sin tanta espacio. profundidad en un tiempo prolongado del Claro, partido. pero los últimos 10, 15 minutos éramos una aplanadora total, ¿no? Sí, Un incluso en el juego partido de distinto. España también, ¿no? No los También tuvimos últimos un par de 10 de opciones, los Sí, 90, pero sí al final de la largue, la de exactamente. Simeone, por ejemplo, ¿no? La de Entraba Simeone, la de esa. Messi, claro, tal cual. eh, pero sí, creo que Argentina tuvo un desgaste físico importante para los jugadores que jugaban. ¿Esto qué quiere decir? Todos se desgastan, está más que claro. No es que son robots. En Argentina no es la única selección desgastada, tanto emocional como físicamente, pero sí es cierto que quizás el desgaste en el seleccionado argentino pesa mucho más fuerte que el desgaste, por ejemplo, en el seleccionado español. Hay una diferencia abismal en edad. Es una selección relativamente joven, quizás más joven que la que salió campeón en el 2022 con Argentina, Puede ser, no sé. pero es cierto que hubo un desgaste y que hubo una apuesta muy grande en todos los partidos anteriores. Sí. A mí cuando ¿Cuál me fue la decía palabra? ¿Cuál fue la palabra que usaste vos? Al comienzo dijiste que como que el Mundial para Argentina fue como el resultado fue una gran una gran decepción o desilusión. decepción. Yo creo que esa decepción fue tan grande, yo también lo siento igual, y además lunes y martes, ¿no? La calle estaba muerta, había una desolación, no estaban, por lo menos acá en Buenos Aires, nublado, lluvioso. Había una tristeza, y es algo que vamos a hablar ahora un poco, ¿no? ¿Qué viene después, ¿no? Y qué vino antes. Pero creo que la desilusión vino también por la emocionalidad que generaron antes. Tal Esos cual, es que partidos a pleno, sí, te y después plancha decís, completamente si no tenés la pelota en la final. ¿qué pasó? Porque algo pasó. Algo pasó. La Argentina no jugó igual la final a como jugó el resto de los partidos. Si bien no era el equipo aplastante de Qatar, pero jugamos distinto. Claramente jugamos distinto. Algo pasó y ahí empiezan miles de teorías conspirativas, la mayoría bastante ridículas, aunque estaría bueno que se hable de frente, ¿no? Hemos Solamente visto, como nota al pie, todas las teorías conspirativas tienen algo de verdad y de verosimilitud, pero eso claro, no significa que todas las piezas encajen. No te tal quiero cual, tal cual. interrumpir, pero un ejemplo, ¿no? Que decía, no, porque Trump le quería dar la Copa a España por el conflicto geopolítico de España a Estados Unidos. Es realidad que hay un conflicto geopolítico muy importante entre España y Estados Unidos, que los dos son miembros de la OTAN, pero eso no quiere decir que Trump le haya regalado la copa, no tiene ningún No, sentido. claramente algo pasó, eso es indudable. Ahora vamos a esbozar una explicación más racional. La verdad que después de pasar 3 años y medio viendo publicidades de todo tipo de marcas, hecha por, no te digo que el 100% del equipo, pero por la mayoría de los jugadores, del cuerpo técnico que estaban en todo, ¿no? YPF, McDonald's, Banco Macro, aparecían ellos, Adidas, todo el Sí, tiempo aparecían. Mostaza, McDonald's, Mostaza, incluso uno pensaba, bueno, no están todos. Ojo, en Manaos estaban los que no estaban en las otras, por las dudas. los ve, los Sí, ve. O Molina y Montiel, que no habían estado en ninguna, pero estuvieron en el Mercado Libre. Eh, Tal cual. Pero después de una tremenda exposición, que no hablaran después de la final, o que todavía no hablara ninguno, porque es verdad, las teorías competitivas pueden ser alocadas, pero nadie salió a hablar a calzón quitado, como decimos nosotros. eh, Mirá, nos pasó esto, asumimos que no jugamos igual, porque esa de que España jugó mejor que nosotros, estoy convencidísimo que jugamos 100 partidos, nos ganan 10 y ganamos 90 nosotros, ¿eh? Estoy sí, completamente convencido. incluso uno ve el partido y las definiciones de España parecían las definiciones de Colón. ¿Cómo va a patear al medio? Creo que la única, o sea, hubo dos o tres difíciles, esas dos o tres, más de la mitad la sacó el Dibu y bueno, la última no llegó, ¿no? Tal Pero cual, no es pero que tuvieron una profundidad no, y que juegan merecían hacer 7 goles. un tiki-taka más aburrido de ver, aburridísimo, aburridísimo. Yo, de hecho, cuando le ganó a Francia dije, bueno, mejor España, porque Francia es temible con su ataque. También era un flan atrás, ¿no? La defensa francesa era un desastre y por eso perdieron ese partido. Pero, nada, jugó mal Argentina, jugó mal, jugó mal. Sí, pero se ve en partidos anteriores. Yo recuerdo, está bien, fueron con suplentes, pero el gol que nos hace Jordania es un gol. eh,
obvio, uno lo habla porque lo tiene enfrente a Argentina. Si le digo a Colón le pueden hacer ese gol, está más que claro. Pero me llamaba la atención se lo gana Argentina. Y Claro. después los otros seleccionados, Cabo Verde también le disputó a Argentina, Egipto le iba ganando 2-0 y no ganó 3-0 porque le anularon un gol, con lo cual se veían errores en los partidos Sí, sí. pasados. Quizás el partido en que menos errores tuvo Argentina, donde mayor protagonismo tuvo, fue justamente el de Inglaterra, ¿no? El de la semifinal. Claro. Y ahí me das el pie para una explicación que hemos charlado bastante en off, ¿no? Algo pasó. ¿Qué es lo que le pasó a la Argentina? Bueno, evidentemente, emocionalmente, estaban mucho más abajo que el resto de los partidos. Y está totalmente comprobado que la psicología afecta mucho al físico. Y en cualquier deporte, cuando uno llega a la plenitud, si no es en la final, si es antes, uno decae después. Es así. Y contra Inglaterra alcanzaron un clímax total de energía, de positividad, de emocionalidad. Y yo interpreto que se vaciaron y no les quedó nada. Ya no les quedó más energía en la cabeza para jugar la final. Es una explicación racional, una explicación racional también a por qué se lesionaron Romero y Martínez de lesiones musculares. Recordemos que Di María siempre se lesionaba ante las finales. Sí. Y eso le pasaba porque tenía problemas psicológicos, le daba miedo, no sé qué tenía. Después de haber hecho terapia, no sé qué habrá hecho, pero se recompuso y no le pasó más y nos ayudó a ganar varias copas. Pero antes le pasaba. ¿Y por qué le pasaba? Y porque psicológicamente no estaba bien. Y repercutía lo psicológico en el cuerpo. Totalmente de acuerdo. Por eso también uno hace hincapié en Haaland, ¿no? Porque Haaland parece que no juega con la cabeza. O sea, que no juega con emociones. Como que no lo afecta nada y es alguien que está completamente aislado del mundo. Y Y bueno, cuando le cae no la, luego. Tiene otra emocionalidad. cuando le cae la pelota en los pies, patea el arco y hace un golazo. Sí. Creo que justamente como para poner como contrapartida, o como contraparte, el ejemplo o el contraejemplo de Haaland intenta mostrar esto de, che, la emoción juega mucho en momentos decisivos como este, que sí, para mí también lo dejó todo. Fueron 7 minutos frenéticos en los cuales Argentina da vuelta al partido. eh, Incluso frenéticos para quienes los mirábamos. O sea, no solamente. Imagínense si uno lo sufre viéndolo, ¿qué le puede quedar al jugador que está dentro de la cancha? Y también a Scaloni, porque uno puede criticarlo a Scaloni, porque está bien, los cambios no fueron los mejores respecto a la final, pero bueno, no deja de ser un ser humano que está ahí tomando decisiones. Sí, sí, pasaron solo 4 días, ¿no? También eso es poco tiempo. De los 4 días, el primero es de recuperación. Tuvieron que viajar. El previo no podés hacer nada. Hay una sola cosa que sí me resulta extraño, que bueno, por eso digo que deberían hablar y explicar, y es que en esta baja de emocionalidad, que es totalmente lógica, cuando llegan al estadio estaban todos muy contentos, y cuando salen del vestuario para calentar, ya no. Y por eso es que surgen ahí todas esas teorías conspirativas de la frase de Messi, no, olvidémonos de todo. Yo la verdad que cuando vi la entrada en vivo, pensé, che, están un poco apagados. Pero bueno, lo dejé pasar. Después uno lo ve 50 veces y con todas teorías locas. Y decís, che, algo pasó. Algo pasó, no sé qué pasó, pero estaban más bajoneados. No era lo mismo la salida de contra Inglaterra que esa. O la llegada de ese mismo día. Estaban todos muy contentos. Es rarísimo, la verdad que es muy raro. Sí, pero también le pasa a uno cuando tiene un momento de estrés muy grande. No sé, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero el momento antes de rendir un examen, ¿no? Que se te Sí, pone sí, a sí. veces la cabeza en blanco y después, quizás en el momento del examen, por lo menos, podés enganchar y salir y a veces te quedás atrapado y se te pone la mente en blanco y fuiste. Y habías Eh, estudiado todo y sabías todo. Sí, sí, tal cual. Son momentos de estrés muy grande y recordemos que es un mundial de un mes y medio, más o menos, que estás ahí, como los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, vos podés ser muy bueno físicamente, pero la emocionalidad tiene que estar acorde o armónica, ¿no? Creo que es Ujú. una buena palabra. Tal Y cual. comparto completamente de que quizás Argentina lo dejó todo y que España no había pasado por una situación similar.
El partido con Francia lo gana relativamente relajado hacia el final, ¿no? Eh, no se tiene que hacer las preguntas de Bilardo, ¿no? Nos hicieron 2 goles de cabeza y estuvo una semana Claro. agarrándose la cabeza. No, era, bueno, enfrentémonos a la Argentina. Una Argentina que ha sido foco de muchas críticas a nivel internacional y creo que se pueden dividir en varios frentes. Un frente es el deportivo, ¿no? Las ayudas hacia la Argentina, el VAR a Argentina, una supuesta complacencia ante las faltas que hacía la Argentina respecto a las que recibía. Eh, en cierto punto yo no las niego, en el sentido, no creo. Lo que a mí me pasa es muy difícil sacarle una tarjeta roja a Messi, por ejemplo, ¿no? Siempre me Pero ¿por qué pongo. se la sacaría si no le pegó a nadie como para roja? No, pero supongamos que pasa como. No sé si son favoritismos. Ah, bueno, pero en la NBA, que es un deporte que yo miro muchísimo, el básquet de la NBA, sos una mega estrella, pegás 2 veces, no te cobran ni una falta. Sos 4 de copa, lo miraste mal y te cobraron una falta. Y te Bueno, pasó medio viste, metro. Y te falta. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y papi, falta. Bueno, es así, qué sé yo. pero no Está bien, está necesariamente mal, es no que hay un sé. sponsor atrás poniendo 2.000 millones de dólares. Es también el árbitro y qué temple tiene el árbitro para sacarle una. Pero a Mbappé tampoco le van a sacar una roja, y a No, Haaland tampoco, obviamente. y a Cristiano Ronaldo tampoco. Es que son esos los ejemplos, no es solo Argentina. En el sentido de que a veces es muy difícil. Vamos a poner un ejemplo más cercano. Es muy difícil a Boca cuando se enfrenta con un equipo de segunda o tercera categoría. Y las faltas chiquitas a Boca no se la cobran. Claro. Eh, y pasa, qué sé yo, es parte del deporte. No digo que es parte del folclore, pero son esas reglas no escritas que la decisión depende de un ser humano y no deja de ser un ser humano. Más allá después de si hay intereses o no, yo creo que la verdad, intereses hay, el fútbol mueve muchísima plata, eso está más que claro. ¿Por qué se hizo el Mundial en Qatar y no se hizo en otro lado? Y toda la mafia detrás de. Eso lo podemos discutir y podemos hablar 200 millones de horas y probablemente todos tengamos una cuota de verdad. Pero me parece que lo que pasa en los mundiales, por lo menos actualmente, se decide dentro de la cancha. Sí, además con el VAR y demás, recuerdo que Egipto protestó mucho por el gol que le anularon, por el pisotón que tuvo un egipcio contra, eh, creo que era Álvarez, no me acuerdo, uno estaba en la delantera, o Martínez, no me acuerdo, y ahí recuperaron la pelota. Eh, es una falta que cobraron durante todo el Mundial, a todos los cobraron penales, de todo tipo fue esa cobrada, eh, y no es que favorecieron a Argentina. Había estado preestablecido que si alguien pisaba a alguien, era falta. Y si eso inducía a otra acción y terminaba en gol, se retrotraía la acción. Lo dicen todos los que participaron de los foros previos donde se explicaban las reglas. Y ahí yo vi un montón de partidos, hubo un montón de situaciones, goles que le cobraron a grandes selecciones. Por un pisotón le cobraban penal. Y bueno, dijimos que era así y es así. Yo no veo ahí un favoritismo realmente con Argentina, para nada. Para mí, Argentina, los partidos que ganó, lo ganó en buena ley. Y el partido que perdió, también es en buena ley porque España ganó. Pero bueno, Argentina, yo repito, estoy convencido, jugábamos 100, perdíamos 10, ganábamos 90. Pero repetimos, Argentina fue como foco de varios ataques, si se quiere, o. Después vamos a hablar puntualmente de lo que fueron las redes sociales y esta discusión de si Argentina es racista o no, etcétera. Pero sí creo que justamente el desempeño de la selección, el trayecto de la final, hacia la final, la emocionalidad y demás, trajo cosas buenas, más allá de las malas, ¿no? Sí, claro. Y creo que hay un concepto que podemos elaborar que es el tema del nacionalismo, ¿no? Realmente el Mundial generó un espíritu nacionalista bien entendido, no malentendido, en los argentinos, ¿no? Y creo que también es un poco eh, ayuda a la decepción de haber perdido la final, porque 3 años y medio después de Qatar, exultantes y antes y todos los partidos y demás, y vamos a Argentina y demás, y después perdimos, y encima con una derrota, yo diría que la pagamos cara, porque no jugamos tan bien como dijimos recién. Hay una frase de San Martín
que dice una derrota peleada vale más que una victoria casual. Y claro, no peleamos tanto la derrota, ¿no? Entonces como que por ahí eso nos ayuda a que haya caído el ánimo. Y veremos qué pasa, que esto del tema de la caída del ánimo creo que es algo interesante para analizar en los próximos meses. Pero también es interesante analizar esto del nacionalismo previo, ¿no? Todo lo que generó el Mundial, ¿no? Es como un fenómeno de reivindicación del ser nacional. Y estos días leí una encuesta de Fernando Moiguers sobre la argentinidad, ¿no? Y el nuevo fervor de lo argentino. Dice él, los jóvenes ahora prefieren quedarse y no irse. Y ese fervor es algo que yo noto desde incluso antes, ¿no? Desde la salida de la pandemia, ¿no? La peste y el encierro infinito nos cambió. De hecho, hemos hablado hace 2 episodios sobre la pandemia como un hito, parteaguas de ciclos políticos. Y post pandemia empezó como una proliferación de restaurantes, bares, espectáculos culturales, mucha más movida, ¿no? De las que había antes, ferias, en todas las ciudades del país, no solo en Buenos Aires, en todos lados, ¿no? Y como los teatros llenos, como que se generó una mayor diversidad de actividades culturales, sociales, de encuentro, que hacen a esa argentinidad y que hacen a esa frase de Fernando Moigueres que descubre donde hoy los jóvenes prefieren más quedarse que irse, porque muchos de los que se iban eran gente en general, es gente en el mundo, los que emigran son de clase media, media alta, no los de clase más baja, ¿no? Y esos antes no tenían, no veían un buen futuro y han encontrado estas cosas como, che, me ha mejorado un poco la calidad de vida este tipo de actividades, porque la verdad que yo las disfruto, ¿no? Realmente se ve más oferta de cosas, incluso con cocineros y demás que vienen de antes, pero post pandemia como que, ¿no?, macheó la oferta con la demanda y se armó una movida interesante de la cual la gente dice, che, me gusta esto, me gusta quedarme acá, ¿no? Y bueno, dije clases medias y medias altas, las de la clase baja, que por ejemplo no son tanto los que emigran, tal vez dirían, bueno, yo no disfruto de esas cosas, ¿no? Tampoco las disfrutaba antes, pero unos y otros, a través del Mundial y de la reivindicación del Fernet, del asado, de la argentinidad, cosas que surgen naturales, pero que en estos 3 años y medio la publicidad lo ha explotado a la enésima potencia. Todos esos, ¿no? Bueno, somos todos parte de una misma cosa, nos encanta esto de juntarnos. Tengo un mango, me voy a comer algo. No tengo, me junto igual. Somos argentinos, todos tenemos la misma camiseta. Como que se fue dando, ¿no? A lo largo de estos 3 años y medio, todo ese resurgimiento del sentimiento nacional y de la argentinidad. Y creo que en este mundial, con el punto máximo de las Malvinas son argentinas, la bandera, con ganarle a Inglaterra, la épica, volver a la épica maradoniana, ¿no? De ganarle a los ingleses. Bueno, todo eso que dije, lo pones en una coctelera, lo mezclas y sale algo positivo, ¿no? Algo positivo de la reivindicación del ser nacional. En todas las clases sociales, en todas las transversal a la grieta, y es algo positivo eso, ¿no? Que es increíble que lo logre un equipo de fútbol, no debería lograrlo la política o la filosofía o algo más elevado, pero bueno, lo logra un equipo de fútbol y bienvenido sea. Sí, que incluso se exporta, ¿no? Pienso en Bangladesh, en la India, en varios países donde se transmite esa argentinidad. Obviamente que lo viven con sus particularidades, pero evidentemente Pero incluso queremos, sí, hay algo ahí, tal cual, queremos argentinizar, ¿no? Me acuerdo de el alcalde de Kansas City en el banderazo de traje, batiendo el bombo y la gente gritándole, el alcalde es argentino, el alcalde es argentino, ¿no? Creo que fue previo a Suiza. Y bueno, porque nos gusta, eso que yo decía antes, ¿no? Ahora la gente no se quiere ir, ¿no? Y porque nos gusta, hemos mejorado nuestra vida en algunos aspectos. Y no depende tanto de un gobierno o de otro, porque post pandemia el gobierno era Alberto Fernández, ahora está Milei, y yo creo que toda esa cuestión social de compartir y demás que ha mejorado muchísimo,
Creo que es un producto, ¿no? Un subproducto de la pandemia, y creo que eso hace que nos guste un poco más, ¿no? Como que antes era todo muy cuesta arriba. Y ahora lo sigue siendo, y la economía no anda bien, y lo hemos hablado un montón de veces. Pero bueno, este último mes y medio tuvimos la oportunidad de sentirnos bien como argentinos, y se lo queremos vender a otros. Al contrario de esta difamación que nos quieren hacer algunos, porque tampoco, ahora vamos a hablar un poco de las redes, ¿no? Pero eh, nosotros queremos argentinizar a los demás, no pelearnos con los demás. Sí, completamente de acuerdo. También es para discutir, no quiero andar mucho, pero en esa cuestión de que la selección de Argentina es como un punto en común entre todos, ¿no? Que es cierto. Creo que también es un punto en común justamente porque no está dentro de la polarización política. Argentina es un país o una sociedad muy marcada por la polarización política, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Sí, El- sí. Unitarios federales, peronistas, antiperonistas, bueno, en las décadas recientes, kirchnerismo, antikirchnerismo. El sueño de Milei es tener un mileísmo, antimileísmo, porque obviamente que todo líder político quiere ser el centro de la atención, pero también demanda como líderes dentro de la selección nacional, que por ahí es muy difícil encontrar liderazgos que trasciendan a lo deportivo, ¿no? Eh, una cuestión mínima de respecto a la figura de Messi, porque Messi es un líder, primero que es el líder de Argentina, pero es un líder distinto a los líderes que por ahí la sociedad argentina intenta buscar en la vida. Recordemos que Argentina, por lo general, digamos en la mayoría de las personas, tiene ídolos que algo de política siempre van a decir. No sé, pienso en el Indio Solari, en Maradona. Después uno puede estar de acuerdo o no con ese ídolo, lo puede criticar o lo puede adoptar. Eh, y Messi, en cambio, es una persona que no se mete en esa discusión. Está completamente por afuera. Y es más, cuando tuvo un mínimo ahora, en las últimas declaraciones antes de la final, respecto a la Argentina y demás, los que le gustó el discurso lo levantaron como que si no sé, era Karl Marx de repente Messi. No, déjame discutir un poco que es un gran líder. No, Esa pero déjame discutirla un poco. líder en el punto deportivo, lo digo yo. Es como una figura y que por eso veo en la India que hay alguien con la camiseta de Messi porque sueña jugar como Messi. No sé si sueñan ser Messi como tal. Pero ahí dijiste algo bien, ¿no? Jugar como Messi. Eso no implica que sea líder. En su mejor momento, que era en el Barcelona, nunca fue líder. Los líderes eran Xavi, Iniesta, eran otros. No era él. Él era un intérprete de primera. En lo que hacía era el mejor. En Argentina tuvo muchos años en donde primero no era la primera figura, los primeros mundiales no era la primera figura, había otros, acordémonos de Maradona diciendo Mascherano más 10, no Messi más 10, Mascherano Sí, más sí. 10. Y tardó mucho en ser un líder, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque, bueno, en la derrota él estaba muy negativo siempre, ¿no? Y De en hecho, el ahora. éxito es un buen punto, y es lo que iba a decir, porque en la victoria todos somos líderes, ¿no? Porque todo va fácil. Ahora, cuando el carro pierde la rueda y tenés que empujar el carro sin ruedas, ¿por qué no vino con el resto del equipo? Y se fue a Miami y después vino a la Argentina, pero solo, ¿no? Eso también es raro y no es una demostración de liderazgo. No, está más que claro. El líder, más allá de juntar las buenas y los aplausos, también es una gran responsabilidad justamente por lo que decís. Es la cara visible en la derrota. Eh, Exactamente. por eso también a Messi lo enfocaron durante toda la ceremonia de post final, ¿no? Post partido. Pero sí, en eso coincido completamente de que no. Yo creo que sí es más que un liderazgo como un ejemplo a seguir en la cuestión del deporte. No, Pero incluso su relación familiar es modélica, ¿no? No se mete en problemas. Bueno, le debía al fisco español bastante plata, ¿no? Pero más allá de eso, eh, atribuyámoselo al padre, ¿no? Que no hizo bien las cuentas. Pero sí, nunca se metió en problemas. En ese sentido, es un modelo muy positivo, ¿no? Yo no diría que es líder, ¿no?
¿Cuántos hay que sueñan, no, que Messi sea presidente? Pará. Se dedicó a jugar al fútbol, no a formarse para ser presidente. Está perfecto, pero como futbolista, genial, pero hay otras cualidades y otras características que necesitas. Entonces, líder, y bueno, no sé, yo tengo otros conceptos de líder en mi cabeza, deportivo, social y lo que sea, ¿no? Sí, totalmente. Y pensaba en la figura de Mbappé, que Mbappé es un líder. Y en las declaraciones de Mbappé, yo creo que justamente por ser argentinos y tener una relación bastante hostil en lo deportivo con Francia, nos impide ver un poco a Mbappé. Pero hay cosas rescatables de Mbappé que para mí son importantes para los tiempos que corren. Primero, por ejemplo, no poner su cara en las casas de apuestas es para aplaudirlo. Sí. Incluso habló en contra del cooling break como un elemento distorsivo para las apuestas. Sí, y después uno puede decir, bueno, es soberbio. Bueno, nosotros no somos los primeros como para medir la Sí. soberbia en los demás. Pero sí, completamente de acuerdo respecto a lo del liderazgo y que Argentina hace mucho tiempo que en la selección nacional no tiene un líder que encima sea exitoso. Tal cual. Tenemos ídolos. Tenemos ídolos, sí, pienso en líderes, por ahí no son líderes que me gusten a mí, eso no significa que no le guste a la mayoría de la gente, pero pensaba en Riquelme, sí tuvo cierto liderazgo, después uno puede decir es positivo o negativo. Más tóxico que Riquelme no hay, te Bueno, digo, por ¿eh? eso, para mí no es un liderazgo positivo. Después Verón también tuvo cierta característica de líder, vos lo habías Pero mencionado recién. Maradona sí era un líder. Maradona sí era un líder. Que sacaba lo mejor de los demás. Sí tuve muchos ídolos, ¿no? Y acá el problema es siempre esperar que el ídolo resuelva todo, ¿no? Tuvimos a Maradona como para mí el mejor de la historia, y a Messi también ahí peleando, excelentes como Jordan y LeBron, ¿no? La disputa entre Jordan y LeBron. Entre los dos jugaron 10 mundiales y llegamos a 5 finales con ambos. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo 5 mundiales en los que no llegamos a las finales con ellos. Teniendo al mejor del momento, no llegamos a la final. Tener el mejor del momento no te garantiza nada. Tenés que tener un equipo que lo respalde para poder llegar a ser. De hecho, España salió campeón sin Messi y Argentina con Messi no salió campeón. ¿Qué quiere decir eso? Dejemos de depender siempre de un iluminado. Un buen líder hace mejor a los otros y es bueno tener un buen líder. Ahora, un ídolo, un iluminado, ¿no? Que es un problema histórico de Argentina, esperar que el iluminado nos salve. Y Mesías hubo uno solo, que se llamó Cristo y nació hace 2000 años. Ya está, no va a volver a haber otro. De hecho, cuando vuelva se acaba el mundo, así que espere un ratito más todavía, que estamos bien acá. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que creo que me molesta mucho y me interesa a la vez, ¿no? Creo que me interesa tanto por a las ideas que terminé esbozando, pero me molesta porque, como escuché no hace mucho, la discusión sobre cuestiones sociales y políticas, y también otras, ¿no? Las económicas y demás, cada vez tiene una característica más parecida a la de redes. Más livianas, que apuntamos a la viralización y que probablemente perdemos ese sentido de pensar las cosas dos veces, que es producto de las redes, ¿no? Uno generalmente en redes tiende a escribir pelotudeces y creo que es un poco lo que sucedió, que no lo voy a llamar ni campaña anti-argentina, que sé que también tiene un nombre bastante polémico, porque fue una palabra que ha usado la última dictadura militar, también para un contexto muy similar a este, posterior a lo que fue el Mundial del 78 y demás, con la administración de Carter, ese giro que va a tener Estados Unidos respecto a las políticas de derechos humanos, y también, dicho sea de paso, un acercamiento comercial de la Argentina con la Unión Soviética. Hay algo muy interesante que yo no lo sabía, que lo escuché hace muy poco, nada que ver igual con lo que va el episodio, pero son esas cosas que por ahí quedan y que les sirve de alguna discusión o algún comentario. Galtieri, cuando fue a buscar apoyo para las Malvinas, fue a Cuba. Mira, ¿Sabías de ese dato? no, Es increíble. Pero bueno, muestra un poco también de lo que fue la política exterior en la historia de Argentina. Pero bueno, sin irnos por las ramas, creo que lo que sucedió respecto a la Argentina
es algo que es muy normal, o por lo menos una actitud muy común que está teniendo generalmente los grupos progresistas de Occidente. Te iba a decir justo que este Carter es el inicio del wokismo de Estados Unidos. La semilla. Tal cual. Que lo quiero decir sin sonar conspirativo, porque no es acá que está Soros financiando, metiendo como una máquina y para lavar cerebro, sino que es todo un movimiento intelectual y filosófico. En la filosofía se puede rescatar, creo que una de las personas que más habla de opresores y oprimidos, Walter Benjamin, un filósofo alemán, nacido en Berlín, que se terminó, creo que suicidando en España, había sido perseguido por el régimen nazi porque era judío, y él ha escrito muchísimo en clave respecto a la historia de opresores y oprimidos. Y creo que lo que le pasa al progresismo en general es tratar de ver todos los conflictos como una especie de David y Goliat, y que cada uno tienen como ciertas características y que por eso logra encasillarlo en esas dos posturas y confunde. Eh, ¿Y por qué digo David y Goliat? Voy a poner muchos ejemplos, que esto no quiere decir ni que estén bien ni que estén mal. Hemos criticado muchísimo, por ejemplo, el accionar de las Fuerzas Armadas israelíes en Gaza, muchísimo, pero el conflicto a nivel general se tomó como un David y Goliat, en el cual David era Palestina, Goliat era Israel. Y se posicionaban de esas posturas. Entonces, cuando Lamin Yamal aparecía con la bandera de Palestina, era como que reivindicaba a David, ¿no? Lo mismo Ucrania-Rusia. Creo que el partido de España-Argentina también se vio en esa clave, cuando ni Argentina es tan Goliat como se pretende, ni tampoco España era tan David, tampoco como se quiere ver. Ahora no se me vienen otros más a la cabeza, pero seguro ustedes van a pensar ciertos conflictos donde generalmente entra la lógica de opresores y oprimidos, ¿no? Con que hay un opresor ilegítimo que intenta avanzar siempre contra un oprimido y que la identidad de ese oprimido se define básicamente por ser oprimido. No sé si me explico en ese Sin punto. importar el por qué. Claro, Ni es el qué, ni como cuándo, ni nada. la opresión, que ellos ven esa opresión, tiene una carga inmoral tan grande que el oprimido vale en términos de oprimido. Tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, lo que decís de Israel es. Ahora, en redes hay gente que identifica a Argentina como la Israel del fútbol. Una locura absoluta. Tenemos nada que ver con eso. Acá hay judíos, musulmanes, católicos. Ahora vamos a hablar un poco del tema del racismo en general, ¿no? Pero sobre esto de que decís vos, ¿no? De presentar nosotros como Goliat. Somos una selección importante en el mundo, claramente, en la historia del fútbol. Pero, nada, posicionarnos con Israel. Qué interesante también, y que hemos comentado muchas veces, ¿no? Cómo Israel con esta invasión a Gaza, además, se ha ganado una visión negativa que nunca antes había tenido. No solo el wokismo, claramente incentivan ellos por la cuestión palestina, pero se ha ganado una visión muy negativa en general, y que nos metan a nosotros ahí en el medio, si hay algo que estamos lejos es de eso. Más allá de que Milei diga, Milei circunstancial para la Argentina, no tenemos nada que ver con eso. Somos, y ahora sí ya entrando al tema del racismo, somos un gran estudio de caso de melting pot, episodio que hicimos en la segunda temporada, el episodio 5, referenciándonos en el cuarto, el anterior, sobre sociedades segmentadas, ¿no? Salad Bowl y melting pot, la gran diferencia entre esos dos conceptos. Y Argentina es claramente un melting pot. Acá todos los que usamos la ropa de la selección, la remera trucha original, lo que sea, la bandera como capa o como bufanda, lo que sea, todos estos días. Había de todo, católico, judío, musulmán, ateo, anticristiano, comunista, libertario, peronista, radical, más milico, menos milico, todos éramos, y eso es algo interesante, ¿no? Que haya sucedido eso. Con la selección, el trasfondo es un país realmente melting pot, un país que adopta al que viene, saca lo mejor y lo usa para crear algo mejor de lo que hay, ¿no? Para que la mezcla se vea enriquecida. Entonces, que el mundo nos mezcle con problemas de otros,
¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, siempre decimos que los objetivos son difíciles de saber porque no te lo van a decir por qué hacen las cosas, pero es claramente una acusación falsa y estoy seguro que es algo que va a pasar. No tiene ni pie ni cabeza. No, eso es algo que pasa, pero no sé si te acordás la noticia de, creo que fue New York Times, o cuál, la del Mundial pasado, o la de la Copa América. No, fue del Mundial pasado, justo después de que ganamos el Mundial, que Argentina no tenía ningún jugador negro. Hoy escuchaba, creo que en la radio, en la tele, en la que Argentina tuvo un arquero negro hace como 50 años, o sea, algo así. Y no tenemos jugador negro porque hay poca población negra. Aparte, creo que la selección representa mucho la sociedad en términos raciales, si se quiere. Es que racialmente somos un Estamos melting pot. mezclados, claro. Estamos mezclados. Es que es muy difícil identificarnos con algo. Si hay otro tipo de discriminaciones en Argentina, más sociales, más económicas, Tal cual. Yo creo que pero no hay. raciales. Si algo que no tenemos es eso. Racial no, yo creo que sí hay una discriminación clasista muy fuerte, y que por ahí se usan artículos que uno lo puede confundir con racial, pero que en el fondo son cuestiones más de clase y de marginalidad. Y sociales en general, ¿no? Sí, Grupos de pertenencia. Eso está claro. Sí, sucede. Sucedía menos antes, también. Creo recordar que en ese episodio hemos hablado del apodo, ¿no? El gordo, el negro, el chueco, el pelado. Eso ayudaba a eliminar las diferencias, justamente. Ahora que todo es políticamente incorrecto, y bueno, las diferencias entonces no emergen como algo gracioso y donde nos unifica a todos, porque si todos tienen un apodo, nadie tiene un apodo. Ahora que no se puede poner apodos, y bueno, por ahí sí hay algo más violento subyacente. completamente de acuerdo. Quería decir dos cuestiones. Una parte de que sí hay algo que tienen de razón estas narrativas de querer posicionar a Argentina como alguien inmoral e injusto, porque se relaciona con la arrogancia y el ego, que es muy característico de la sociedad argentina. Pero ya voy a ir a ese punto y lo voy a comparar con Brasil, que lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? El Brasil, vos sabe con quién está falando, jerarquizado, y el argentino, a mí qué carajo me importa. Exacto. Pero también pienso en lo que había dicho en su momento el Papa Francisco, ¿no? La de cómo hace un argentino para matarse. Bueno, se sube arriba de su ego y se tira desde allá arriba. Veo la frase que el mejor negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Pero bueno, sí. También nos aman por eso, ¿eh? Es que No hay que ser no, creo miope. que es Hay una que mayor verla. virtud, es la mayor virtud y en cierto punto también es un cierto defecto porque también hace que nos creamos el centro del mundo, nos impide ver qué pasa alrededor, copiar experiencias no copiar, sino aprender, es la mejor palabra, de las experiencias de afuera. Nos creemos particulares y creemos que las cosas que suceden en Argentina solo suceden en Argentina y no en el mundo. Eso tiene un poco de lo negativo, pero tampoco para tratarnos como la paria internacional o que, no sé, somos en la peor sociedad del mundo, porque creo que la sociedad argentina, como también fueron en su momento otras sociedades, pero que Argentina tuvo un plus, que fue el igualitarismo que se vio en el siglo XIX, pero mayormente en el siglo XX, ¿no? Que Estados Unidos también lo tenía, el gran sueño americano venía a ser venía a ser la patria. Mientras fueras blanco, ojo. Pero Porque ahí si eras va, negro, a eso iba, tenías un claro. colectivo distinto en Estados Unidos. Si eras negro tenías un colectivo distinto y no hace falta tanto irnos a los extremos para comparar con los casos argentinos. Si eras italiano vivías en el barrio de la pequeña Little Italia. Italy. Y Claro. si eras siciliano te tenías que dedicar a la mafia, pues no te quedaba. Sí, tal cual. Con lo cual Estados Unidos quedó ahí a medio camino. ¿Quiénes eran los que le iba mejor? Y generalmente a los que habían nacido en Estados Unidos y a los que eran inmigrantes de ingleses, porque si eras inmigrante de irlandeses eras también mal visto. Claro. Wasp. Completamente. Con lo cual, Argentina ahí sí tuvo el plus. Que vos decías muy bien, esto de igualarnos, el gordo, siempre con un defecto de manera graciosa, pero también el turco, el polaco, el ruso, después se le decía el ruso y no eran rusos, pero bueno, era como el turco y había nacido en En Siria Siria. también.
Tal cual. O en Armenia, peor todavía. Pero era una forma, el tano, el gallego, era una forma de igualar y de tratar de iguales, pero con la comunidad, porque tenía esa particularidad. Viene acá, pero el gringo no deja de ser gringo en cierto punto, pero sigue siendo argentino y nosotros lo aceptamos como tal. Es como que la argentinidad necesita un reconocimiento del otro. Claro. No, no es que no te lo da ni la sangre ni dónde habías nacido, y por eso la Constitución Nacional intenta abarcar prácticamente a todo el universo, Sí. es que se reconoce uno a otro la argentinidad. Me gusta el punto porque volvemos al que decíamos, donde intentamos argentinizar a todos, ¿no? Nos cae bien alguien y vení, ya sos argentino, te ponemos la camiseta, te damos el bombo para tocar como el alcalde de Kansas City. Y sobre esto hay un punto interesante que me llama mucho la atención, eh, y es en esto de adoptar, ¿no? Y enriquecernos con el otro. Argentina tiene una historia muy rica con Inglaterra y con los ingleses. En la Patagonia, los custodios de la Patagonia en gran parte son ingleses. Los que han hecho patria, los galeses, en Gaiman o en Trevelin, muchos ingleses en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Chubut, en las grandes, eh, ¿cómo se llaman? Las grandes estancias las manejan ingleses o las cuidan ingleses, ¿no? No es que son terratenientes, son cuidadores. Y no me acuerdo uno en Bahía San Blas, ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires, unos curas croatas tienen unas propiedades. ¿Y quién las cuida? La cuida el inglés que vive ahí. Y los curas van cada tanto, ¿no? De acá de Buenos Aires. Y me acordaba de todo esto con el partido con Inglaterra, que claro, es nuestro gran rival, le queremos ganar, y las Malvinas son argentinas, y la reivindicación histórica, y ojalá la podamos conseguir alguna vez. Pero después veía yo un montón de videos a favor de Argentina o en contra de Inglaterra y demás, hechos con música en inglés, de bandas británicas, ¿no? Los mismos que gritan, muerte a los ingleses, son los que después van a ver a Oasis y se mueren. Ay, no, mirá los de Oasis, pero son de Manchester, amigo. ¿De dónde te crees que son? No son de Bangladesh, son ingleses. Eh, viste, los Rolling Stones, no, Mick Jagger es mufa y pierden los ingleses, pero cuando viene acá lo aman todos, ¿no? Y todos son rolinga. Es como un poco raro, ¿no? Ojalá algún día podamos recuperar las Malvinas y amigarnos un poco con esa idea de que el inglés es el pirata que nos... Sí, es pirata, ha hecho desastre por todo el mundo, pero en Argentina nos hemos integrado muy bien con ellos, ¿no? Los ferrocarriles han sido hechos por ellos. Tienen cosas muy buenas para aprender de ellos y muchas cosas que podemos enseñar a nosotros. Quería hacer como comentario porque ¿no? Me causaba mucha gracia ver los reels en contra de Inglaterra con música de bandas británicas de fondo. Yo creo que en el discurso hay una gran contradicción, que es o son ingleses o son piratas, ¿no? Las dos cosas no pueden estar en la misma oración, porque el pirata carece de nacionalidad o de sentido de nacionalidad. Es más un mercenario. Y uno dice, bueno, ¿por qué esta pavada? Hay una discusión que en la historiografía quedó completamente tapada si las invasiones inglesas eran realmente inglesas o de ingleses, por ejemplo. No había realmente un sentido nacional de Inglaterra querer establecerse acá, sino que eran ingleses que quizás adentro habían de todo, ¿no? Eh, no sé si... Sí, bueno, pero después colaboraron no estoy muy seguro de las invasiones, pero después sí colaboraron con la independencia, Sí, eso seguro, para porque tenían también objetivos económicos muy intereses, claros, o sea, claro. lo hicieron Sí, sí. en todo el territorio y así como lo hizo Inglaterra, también lo hizo Francia. Francia con la independencia de Estados Unidos, tal O cual. sea, no es que solo fue Inglaterra. Eran los imperios de su momento y en competencia. Exacto. Pero hay una gran diferencia del creerlo pirata con un sentido nacional. Los piratas, entre comillas, que en realidad eran comerciantes ingleses que manejaban el comercio internacional prácticamente a piacere, Los primeros libertarios. los primeros libertarios, no sé si tenían un sentimiento nacional o sea, lo que tenían en común era una religión, una lengua, una religión también particular, porque tampoco es que respondía a un papa central, local. Si les disgustaba lo que se decía en aquel lugar, agarraban y armaban su propia iglesia y armaban sus propias costumbres y sus propias reglas. Con lo cual, por ahí es como se confunde, creo,
Después sí, han pasado cosas, y hoy creo que Inglaterra también habla sobre las Malvinas porque le sirve al interior. Eso es otro tema. ¿Por qué ahora Inglaterra está tan preocupado por las Malvinas? Más También allá, en el 82, ¿eh? Ojo. sí, es que en el 82, y esto es un dato claro, Inglaterra estaba en una depresión económica muy grande y le permitió aumentar el gasto militar, lo cual le llevó no te digo, a parchear problemas que tenía Sí, en la sí. cuestión económica. Con lo cual, son cosas muy finas que por ahí, bueno, se agarran de títulos. Está bien, a veces es imposible explicar todo el tiempo, porque si no estaríamos un día hablando sobre cada tema. Pero sí como para matizarlo. Pero sí son cuestiones a atender. Como para cerrar el episodio, algo que sobrevuela en todo el episodio, es el tema de redes, ¿no? El tema de la difusión de los contenidos y de su credibilidad. Creo que el elemento central es la credibilidad de todo lo que pasa en las redes, ¿no? Mentiras hubo siempre. El tema es que con las redes se dispersan más fácilmente, ¿no? Este humilde podcast se llama Craft Courier en el sentido de courier como era antes el concepto del periódico que te traía noticias, y craft en cuanto a artesanal. Siempre tuvimos esa idea de que esto lo hacemos de manera artesanal, en contra de la masificación. Artesanal no es algo peyorativo, al contrario, las artesanías las finas son las más caras que hay, mucho más que la producción en masa. Entonces, en contra de la producción en masa de noticias, que es Twitter, ¿no? Que eliminó la primicia, y las redes en general y demás, venimos con esta idea de hacemos algo artesanal. Análisis, teoría, invitados de alta calidad. Y es tremendo cómo cada vez peor reguero de pólvora se convierten las redes sociales, ¿no? Y eso me hace reflexionar a dónde vamos con eso. Por un lado vamos a cada vez más de eso, y donde cada vez las mentiras van a circular más rápido, pero tengo como la esperanza creo que, y eso es lo que no digo yo solo, sino lo he escuchado muchas veces, creo que también vamos hacia una reivindicación de algunos actores donde uno sí pueda fiarse de lo que ahí se dice o sucede, ¿no? La credibilidad de algunos actores va a ser un activo cada vez más grande en este mundo donde con inteligencia artificial haces un video de cualquier cosa y puedes desprestigiar a cualquier persona. ¿Cuándo se va a acabar, o si alguna vez se va a acabar eso de que cualquiera puede decir cualquier cosa y que no lo sé? No sé si no sería un elemento de debate, y en la Unión Europea hay algunos que proponen que la Unión Europea es como de avanzada en ese tipo de regulaciones. Que no se puede decir todo y cualquier cosa en las redes porque generás desde problemas personales hasta podés generar una nueva guerra por algo que está mal planteado, ¿no? Pero creo que hay actores que van a cada vez cotizar más su credibilidad, porque la tienen. Nosotros somos uno, creemos, al menos intentamos serlo. Ojalá, yo en el fondo no soy tan optimista. No me imagino el día post redes, realmente. No lo puedo imaginar. Ya me da un poco de ansiedad. Que no hemos llegado ni al pico todavía, falta todavía un montón. Pero ¿no ves como que hay incluso gente que intenta salirse un poco de las redes, reducir? Yo justo tuve corte de luz el lunes, después de la final. De las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana del martes siguiente. Con lo cual no pude ver nada de todas las teorías conspirativas. No, el primer día no vi nada, ni de redes, nada. No quería tampoco ver ningún posteo de España ganando la Copa, no estaba para ver eso. Me vino bien. Pero no me morí. Estuve un día sin No, es internet, que nadie sin se va a luz, morir por dejar de estar en redes. y hasta estuve más tranquilo. Viste, bueno, pasé mi duelo por la pérdida de la final y bueno, seguimos con la vida. Pero no sé cómo la sociedad puede vivir sin eso. Pero bueno, espero que sí, que en un momento cambie y que sea para mejor. Yo creo que reivindicando lo que es bueno y dejando de consumir, porque al final de cuentas depende de nosotros, ¿no? De cada uno, incentivar eso o no. Si consumimos lo bueno, ¿y qué es lo bueno? Y bueno, cada uno tendrá su criterio. Veremos. Creo que todavía no llegamos al pico de la negatividad de las redes, le falta todavía, pero bueno, al menos colaboremos en que haya
espacios de credibilidad. Esperemos. Espero que les haya gustado este episodio. Déjenle me gusta si fue así. También pueden comentarnos tanto en YouTube como en Spotify y recomienden este podcast a sus amigos, conocidos y familiares. Por nuestra parte, nos vemos la semana que viene y espero que pasen un muy buen fin de semana. Así es, nos vemos la semana que viene. Ya esperemos que haya bajado un poco la decepción, aunque va a durar un tiempo, no sabemos cuánto. Veremos. Eso es interesante para ver cómo evoluciona ese tema. Lo iremos siguiendo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao. Un abrazo.